Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Gracias también a Álvaro por acercarse hasta Valladolid y también dar las gracias a la librería Sandoval por dejarnos el espacio para hacer esta presentación de libro. Me presento, yo soy David, soy secretario del partido aquí en Valladolid. Y bueno, pues con este acto, cuando lo convocamos, era la apertura del curso político del partido en Valladolid, pero bueno, por circunstancias de la vida, lo teníamos programado para el día de la huelga de Palestina y nos pareció, bueno, mejor opción pues retrasarlo unos días y no coincidir con la huelga de Palestina, porque no podemos estar haciendo huelga y al mismo tiempo haciendo trabajar a la gente de la librería. Entonces por eso lo hemos pospuesto hasta hoy. Un poco con la idea de esta presentación del libro. Bueno, pues estamos en un año que para el partido es, bueno, un curso político congresual. Este año este curso político nos toca y queríamos reflexionar un poco más sobre lo que han sido estos últimos años de la vida política, ¿no? Que sobre todo a partir de la parte del 15M, que mucha gente igual se incorpora ahí a la política, pues han sido unos años, vamos a decir, vertiginosos, con aciertos, con errores, pero bueno, ha cambiado mucho la vida política y bueno, pues pensábamos que Álvaro Aguilera, que lo he vivido en primera mano como secretario político del Partido Comunista en Madrid y actualmente como coordinador de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, hasta nada, le queda nada, un par de semanitas. 26 días. Una cosa, un cargo menos. Pues nos parecía que era bastante interesante en este curso político pues tratar un poco más a nivel de reflexión política, un poco más de análisis, de expresar nuestras impresiones, un poco cómo han sido estos años. Entonces, pues dar las gracias a todas las personas que estamos aquí. También desde el partido nos parece que esto no siempre tiene que ser hablar del libro, que, por cierto, va a firmar luego libros y también los podéis comprar aquí, y aprovecho aquí hago spot publicitario. También tenemos lotería de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. Lo tiene a la entrada junto con los libros, es decir, que los actos hay que financiarlos. Entonces ahí hago la cuña publicitaria. Y bueno, nos parecía que no tanto en sí hacer una presentación de un libro sin más, sino un poco que esto sirva de acicate a hacer una reflexión, a que podéis intervenir, que podéis dar vuestra reflexión sobre cómo ha sido el 15M, cómo habéis visto los procesos de confluencias, y el que lo ha visto en primera plana y encima en una comunidad como es Madrid, que es al final un poco lo que marca en el resto de España, pues seguro que nos va a poder dar una visión muy acertada. Pues muchas gracias y empezamos con la presentación del libro. Estupendo. Bueno, yo también tengo lotería del PC de Madrid. Pues ya sabéis. Aquí siempre estamos haciendo proselitismo. Y efectivamente hay que financiarse. A ver, que pueda salir. Bueno, si no lo muevo y listo, y se va a poner aquí Samantha. Samantha, ¿te pones tú aquí? Para poder moderar el debate. Pues yo tengo una Mira, reunión... ponte tú aquí y me pongo yo aquí. Va. Ya está. La botella, si quieres. No hay que saltar nada. Sí. Bueno, nada, pues muchas gracias a las camaradas y los camaradas de Castilla y León, a esta preciosa librería, me parece, vamos, una auténtica maravilla. Mira que las librerías son todas bonitas, porque siempre que hay libros es bonito el lugar, pero es que este es especialmente bonito. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo en realidad, bueno, yo siempre he dicho y lo mantengo que no hay pocas cosas más aburridas que un autor hablando de su libro, y lo creo sinceramente, ¿no? Así que no, mi idea no es dar el tostón en absoluto diciéndoos lo que dice el libro, lo que cuenta, ni nada de eso, sino que, como ha dicho David, a mí me parece más interesante que se entable un debate. Sí que diré, simplemente para situar un poco, justamente el libro, o sea, por qué en su momento yo escribí este libro, por qué me dio por escribirlo y por qué entendí que podía ser interesante, ¿no? El libro nace de tres vivencias personales que impulsan a su creación, que se concentran todas en el mismo tiempo, ¿no? Se concentran prácticamente en el mismo mes y medio, me ocurren estas tres cosas y eso me lleva a escribir el libro, ¿no? El libro se llama Crónica Sentimental del Nuevo Régimen y evidentemente es un deudor absoluto de un libro mucho mejor, que os recomiendo que compréis, espero que lo tengan aquí en la librería porque últimamente se ha reeditado, creo, que es Crónica Sentimental de España de Manuel Vázquez Montalbán. Manuel Vázquez Montalbán es, a mi juicio, uno de los grandes escritores y uno de los grandes intelectuales de nuestro país, que supo combinar perfectamente su calidad literaria con un espíritu crítico notable y con una indoblegable
pasión por la transformación de la realidad y de la sociedad, ¿no? Es decir, que entendía las letras y la escritura también como un arma que diría Celaya cargada de futuro. Entonces, evidentemente, él escribió La Crónica Sentimental de España, que si no lo habéis leído es una crónica de los años fundamentalmente 40, 50 y 60, los primeros años de la dictadura franquista, y él lo que hacía en ese libro era hablar de la copla, fundamentalmente de las canciones de copla, para explicar un poco cómo había sido la sociedad en aquellos años, ¿no? Y yo tengo la idea de escribir este libro. El compañero que me ha traído todos los libros que he escrito, este es el único que no es, bueno, uno es de poesía, el otro es novela. Ahora estoy escribiendo otra novela que saldrá, espero, que el próximo año. Y este no es novela ni es poesía, este simplemente ni es ensayo, tampoco. Yo quiero dejarlo claro porque hay gente que lo compra pensando que es ensayo y no lo es. Es lo que dice su título, una crónica de una serie de años que se hace precisamente por esas tres vivencias que voy a contar ahora de forma muy sucinta. La primera vivencia tiene que ver con Manuel Vázquez Montalbán. Yo, cuando cumplo 30 años, veo un programa, en torno al menos el día, pero más o menos, veo un programa de televisión que se hacía antes, no sé si lo recordaréis, que se llamaba Epílogo. Era un programa del Canal Plus que se hacían entrevistas a personajes, hombres y mujeres relevantes del ámbito de la cultura, las artes, etcétera, que tenía la condición de que solamente se emitiría cuando hubiesen muerto. Es decir, es como una especie de programa en el que esa persona hace un epílogo y sabe que solamente se va a emitir cuando él esté muerto, y por lo tanto dice algunas cosas que igual no diría si estuviese vivo, ¿no? Y en ese programa, que os recomiendo ver, está en YouTube, el epílogo de Manuel Vázquez Montalbán. Hay otros, pero a mí me parece que es de los mejores, de los más interesantes. Manuel Vázquez Montalbán dijo una frase que a mí me impactó profundamente, que dijo algo así como que hasta los 30 años no hace falta tener memoria, que es cuando cumples 30 años cuando empiezas a hacer una revisión de tu propia biografía, de tu propia vivencia, de lo que te ha ido configurando como persona, ¿no? Y claro, como yo justo tenía más o menos 30 años, o los acababa de cumplir, los iba a cumplir, no recuerdo bien, pues me impactó, porque efectivamente yo había iniciado esa especie de búsqueda de mi propia memoria para entenderme, ¿no? El segundo elemento, de carácter enormemente personal, es que bueno, mis padres viven en un municipio de la Comunidad de Madrid que se llama Brunete y guardan cosas mías de cuando era pequeño, ¿no? Entonces un día pues fui allí y rebuscando entre las cosas muchas que había, encontré un diario mío de cuando yo tenía 13 años o 12 años. Bueno, yo era un niño un poco raro, ya esto lo presumo porque os va a parecer un poco extraña la anécdota, pero ese niño que era yo, en el diario ponía estoy deseando que echen en la tele Érase una vez en América, que es una película que también os recomiendo enormemente ver, de Sergio Leone, extraordinaria, película en absoluto, pero que a mí lo que me interesó no era la película, que ya la he visto 200 millones de veces y entonces no la había visto, sino que aquel niño que era yo tenía que esperar a que la echaran en la tele. ¿No? O sea, no valía como ahora todo lo tenemos. Si queremos ver la Nacional de América, nos la descargamos o vamos a cualquier sitio, y ese niño esperaba que un día la echaran en la tele para poder verla, porque si no, no la iba a poder ver, ¿no? Y el tercer elemento fue una proliferación absoluta sobre esa época. Yo acabo de cumplir 40 hace nada, o sea que estamos hablando de hace ya algunos años, 10 concretamente, una proliferación brutal, absolutamente brutal, de programas de televisión que santificaban el pasado de los años 80 y 90 fundamentalmente. 80 otra vez, ¿dónde estabas entonces? 90 otra vez, a lo mejor ahora ya nos resultan un poco lejanos. Viaje al centro de la tele, o sea, una serie de programas que situaban y presentaban los años 80 y 90 como una especie de maravilla en la que llegó la democracia, en la que llegó la libertad, la gente se lo pasó muy bien y demás, ¿no? Y yo entendí que era necesario, desde una perspectiva más interesante que un mero ensayo político, sino una perspectiva sentimental de una generación que a mí me parece que tiene un interés, no desde luego propio, porque cada uno nace cuando le nacen, no tiene ningún mérito nacer, tú naces cuando te paren, ¿no? Y ya está. Pero las personas que tenemos entre 45 y 35, yo creo que estamos viviendo, hemos sido los últimos en que hemos sido niños y al mismo tiempo adolescentes y al mismo tiempo, por tanto, los primeros de un mundo que moría y un mundo que empezaba. Es decir, yo creo que dentro de 50 o 60 años, la perspectiva de los historiadores dirá que la edad contemporánea termina, lo que hemos llamado ahora edad contemporánea, termina con la caída del muro o con el derrumbamiento del campo socialista y el nacimiento de Internet. Yo creo que esos son dos elementos
que cambian de forma, igual que la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, fueron un cambio de paradigma absoluto que pone fin a la edad moderna e inicia la contemporánea. Yo creo, claro, lo que pasa es que yo me imagino que los franceses cuando tomaron la Bastilla lo están diciendo, ha muerto la edad moderna, ha nacido la edad contemporánea, ¿no? Es decir, cuando tú estás viviendo ese momento no tienes perspectiva. Y las personas que tenemos esa edad fuimos los últimos niños y niñas que jugamos a las chapas, que teníamos esa especie de adueñamiento del espacio público y de la imaginación como el campo fundamental para jugar. Y al mismo tiempo fuimos los primeros que, siendo aún niños, empezamos a convivir con unas nuevas formas de relaciones sociales que lo han cambiado todo, que son las formas de relaciones sociales que ha propiciado Internet fundamentalmente, ¿no? Entonces, que quizá por ese interés, que es puramente biográfico, no tiene, insisto, ningún mérito, es lo que hay, era interesante contar desde la perspectiva de ese niño que era yo, que nació en ese momento y que fue, digamos, creciendo a medida que todos estos cambios se producían, y evidentemente que no se enteraba demasiado de cuáles eran las razones por las que se producían, visto por la persona que 30 años después pues yo creo que ha tratado de ver cuál es las razones, la cara B de aquellos cambios, ¿no? Hay una frase de Benedetti, gran poeta y muy buen novelista también, que a mí me gusta mucho, que dice algo así, no me acuerdo, no quiero citarla mal, pero más o menos, dice: no seamos sectarios, la infancia puede ser un paraíso perdido, pero también puede ser un infierno de mierda. Bueno, yo pido disculpas, pero mi infancia fue un paraíso perdido. Yo fui un niño muy feliz, absolutamente feliz, me lo pasé realmente bien, tuve mucha suerte con mis padres, mucha suerte con mis amigos. Fui un niño de barrio obrero de Madrid, un barrio que se llama Las Águilas, del extrarradio, emigración fundamentalmente andaluza y extremeña, aunque por parte de mi madre eran madrileños, pero bueno, clase trabajadora pura y dura, pero yo me lo pasé realmente bien. Otros amigos y amigas no se lo pasaron tan bien, es decir, no, esto no... pero lo que quiero decir es que se puede ser muy feliz en medio de una estafa. Esto, o sea, es decir, es lo que tiene la infancia, además. La infancia tiene ese poder, que puedes ser capaz de sobreponerte a la estafa en la que estás viviendo. Yo creo que los años 80 y 90 fueron fundamentalmente una estafa. Una estafa que explica gran parte de lo que luego vino en los años 2000, y especialmente en lo que ya, digamos, no sería mi memoria sentimental, que serían la memoria sentimental de otra generación, que tendrá que escribirla, si quiere, cuando le corresponda, que es la de el 15M, por así decirlo, ¿no? Es decir, pero que yo creo que muchas de las cosas que nacieron ahí venían de antes, que mucha de la desorientación que se produjo en aquellos años era totalmente propiciada por elementos que pasaron anteriormente, y que la única manera de explicarnos es, desde luego, tener una perspectiva crítica con nuestra propia historia. Evidentemente, esa historia puede seguir hacia atrás hasta el hombre de Neandertal, o sea, es decir, nunca pararía, ¿no? La concepción histórica, además, los que venimos de una tradición marxista, pues evidentemente la tenemos muy en cuenta, ¿no? Pero yo creo que en los años posteriores a la caída, o a la metamorfosis, a mí me parecería más preciso hablar de la metamorfosis que la caída de la dictadura franquista, los años posteriores a la metamorfosis de la dictadura franquista, hay que explicarlos precisamente no tanto desde la perspectiva de lo que fue el franquismo, sino desde la perspectiva de lo que yo llamo en el libro el nuevo régimen. El nuevo régimen que fue el régimen que políticamente asentó, construyó y formó el Partido Socialista Obrero Español, la Corona, la Unión Europea y una serie de instituciones que constituyeron lo que iba a ser los cimientos del nuevo régimen, ¿no? De lo que yo llamo en el libro el nuevo régimen, en el que desde los pilares culturales a los pilares político-ideológicos estaban muy bien pensados, tenían detrás un trabajo notable de muchos departamentos de Estado, de internacionales mundiales, de la CIA, etcétera, etcétera, y que tuvo, como digo, desde pilares ideológicos, por ejemplo, y yo quiero dejar muy claro siempre, porque cuando hago estas presentaciones lo quiero dejar muy claro, que a mí me parece estupendo que la gente, mis padres se lo pasaron muy bien en los años 80, y se lo pasaron estupendamente, o sea que yo no critico que se lo pasaran muy bien, pero creo sinceramente que hay que entender que la movida venía a ser, que es la tesis que yo manejo en el libro, el cambio de la tribu por la clase. Es decir, antes la clase era lo que te definía, cuáles eran tus condiciones personales, cómo te llevabas con tus amigos y amigas, si tenían unas condiciones más o menos como las tuyas, si podías irte o no de vacaciones, si podías o no tener Canal Plus, de esas cosas hablo en el libro, y de repente la movida era otra cosa. Lo que te definía era el color de los pelos, la ropa que te ponías, la música que escuchabas, ¿no? Y que esa operación ideológica
enormemente apoyada por algo que me imagino que en Valladolid tuvo efectos, no sé si iguales, pero desde luego en Madrid fue una epidemia. Eso no fue una epidemia provocada, que fue la heroína, ¿no? La heroína fue un auténtico, una auténtica epidemia, un genocidio planificado en el que lo que se pretendía era acabar con el relevo de los cuadros del movimiento obrero una vez empezaban a ser mayores los que habían luchado contra el franquismo, ¿no? Y desde luego en Madrid, en los barrios obreros, tuvo un gran éxito la operación. De hecho, las Madres de Contra la Droga, que es un colectivo que habría que, si importara algo el premio Nobel, habría que darle el premio Nobel. Las Madres Contra la Droga hicieron el camino de la droga, intentando ver de dónde llegaban las papelinas que sus hijos e hijas compraban, e invariable e indefectiblemente todos el rato, cuando empezaban a hacer desde la papelina hasta al camello, siempre terminaba ese camino en las comisarías de policía y en los cuarteles de la Guardia Civil. Es decir, de ahí salía la heroína que sus hijos compraban, ¿no? Es decir, con una serie de elementos, al mismo tiempo que nos decían que teníamos que ser modernos y que España tenía que ser un país con mucho sol, con muy buena comida, con muchos sector servicios, muy poca industria, había que reconvertir el país, destruirlo, etcétera, etcétera, y todo eso se vestía con la pátina de la modernidad, ¿no? Esa modernidad tan felipista, que lo que supuso fue la destrucción, fundamentalmente, desde la industria hasta algunos elementos clave de la cultura popular del país, ¿no? Y en el libro, sin desvelar mucho más, el libro habla de muchísimas cosas, desde el humor hasta el erotismo, desde esa perspectiva de los niños y niñas de la época. Habla de mi barrio, yo soy un niño de barrio y tiene ese punto sentimental, pero el libro lo que pretende es, desde luego, no ser nostálgico. Si lo consigue, si suena nostálgico, es un fracaso del libro absoluto, no pretendo bajo ningún concepto que lo sea, aunque había cosas que estaban muy bien, ojo. Es decir, yo conocía a mis vecinos, por ejemplo, yo ahora vivo en un edificio en Vallecas, que es un barrio obrero, distinto a Las Águilas, que era donde yo vivía, pero igual de obrero y tal, y yo ahora mismo no sé cómo se llaman mis vecinos. O sea, sin embargo, cuando yo era un niño, pues mi madre me mandaba por la sala a donde Lolita, por un huevo enfrente a donde Cristina, y nos conocíamos todos y éramos como una especie de familia. Esto ya no pasa, ¿no? Pero yo no quiero mirarlo con nostalgia, porque creo que la operación se estaba produciendo y tenía mucho que ver incluso con la arquitectura que luego se generó, ¿no? ¿Y qué utilizo? Y con esto termino ya. Yo lo utilizo fundamentalmente, siguiendo a Vázquez Montalbán, canciones de la época. Canciones que algunas, si leéis el libro, os sonarán, porque algunas fueron muy famosas, otras, aunque fueron muy famosas en su época, es curioso que ya no son tan famosas y ya a nadie le suenan, pero fueron, no sé, muy relevantes, y que yo creo que explican enormemente también los cambios culturales, porque la música es un fenómeno de masas brutal, que tiene una capacidad absoluta de decantar a la sociedad, y desde luego en los años 80-90 tuvo un papel preponderante, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así se quiere, nunca cambiaré. No es una letra inocente de Alaska. Es una declaración de intenciones total, que hay que analizar. O sea, que no es simplemente una cosa que se les ocurrió porque querían ponerse hasta arriba y divertirse mucho, ¿no? Había algo más ahí. O, por ejemplo, una canción menos recordada quizá, pero que fue número 1 de los 40, de Marta Sánchez, que la conoceréis, que se llamaba Desesperada. Yo no la vi, yo la recordaba la canción, pero para escribir el libro la vi, y hay que joderse lo que dice la canción. Está en el libro. Yo, claro, yo era un niño, tendría 8 o 9 años, a mí me parecía una chica muy guapa, porque era muy guapa Marta Sánchez objetivamente, que la canción era muy pegadiza, pero no me paraba yo a pensar en lo que estaba diciendo la canción, ¿no? Desesperada, por supuesto, es por el amor. Desesperada es una configuración de las relaciones humanas y sexoafectivas perfectamente consciente y construida, ¿no? Y el libro justo termina cuando empiezan los fenómenos, no tanto del 15M, sino a partir de la guerra de Irak, digamos, o sea, es decir, cuando ya yo me considero un inicio de adulto. Bueno, no soy un adulto ni ahora, pero sí un inicio de adulto, pero sin embargo creo que lo que explica muy bien esos últimos años, ¿no? Lo que pasa es que ya no tendrían que ver tanto con la memoria sentimental, y como David me pedía también una reflexión sobre esos últimos 10 años, la hago súper rápida, ¿no? El 2015, ahora estamos en 2025, hace poco se cumplieron 10 años de los procesos municipalistas de 2015, que surgieron, por ejemplo, la alcaldía en Madrid, algo absolutamente impensable, o yo qué sé,
bueno, pues aquí en Valladolid perdió la mayoría a la derecha, o en Santiago de Compostela, o sea, es decir, hubo bastantes municipios, o Barcelona, ¿no? La capital y la segunda ciudad. Yo creo que fueron, y me gustaría mucho que hubiera debate al respecto, 10 años vistos, 10 años después, un auténtico fracaso absoluto, ¿no? Esos procesos. Creo que no hay ninguna otra visión seria desde una perspectiva, al menos desde la izquierda, de aquellos años. Y el problema, yo entonces lo decía y ahora lo sigo diciendo, yo lo decía entonces, o sea, y ahora lo sigo diciendo, aunque ahora lo digo con un poquito menos de entusiasmo, pero que aquello podía ser una especie, a mí me gustan mucho las analogías históricas, ¿no? Entonces aquello podía ser una especie de 1905, haciendo una especie de, bueno, pues de mímesis con la Revolución Soviética. En 1905 sabéis que hubo una revolución previa, que fue también aniquilada, que además pareció que suponía el fin de una expedición revolucionaria en el ámbito ruso, y que en 1917 aquellos rescoldos fueron parte de las llamas que se incendiaron para generar la revolución de 1917, ¿no? Yo lo vivía entonces así. Yo desde luego no pensaba que estábamos viviendo una revolución, ni pensaba que estábamos viviendo el momento histórico de asaltar los cielos que decían algunos, desde luego no lo creía, pero sí creía que era una chispa que podía encender muchas cosas de cara a los próximos años. Que no se haya producido no quiere decir nada, ¿no? Y igual que en 1905 se produjo una fuerte reacción, ahora se está produciendo también, aunque también yo, precisamente el sábado tenemos una charla en el partido en Madrid y me han invitado a darla por la tarde sobre el auge reaccionario, y yo voy a defender que no existe tal cosa. Yo creo que el auge reaccionario solo existe cuando hay revolución, es decir, la reacción solo se produce contra la revolución. No ha habido revolución, lo que hay es, bueno, pues un auge de la derecha, de la ultraderecha, lo que queramos llamar, pero reaccionario no es lo mismo, ¿no? En cualquier caso, sí que creo que estos 10 últimos años, que efectivamente, como decía David, me ha tocado vivirlos en primera plana, lo cual es terrorífico, por cierto, ha sido una experiencia cercana a un relato de Lovecraft. Estos 10 años han sido 10 años en los que tanta gente se ha quedado por el camino, ha habido tanta falta de orientación política, ha faltado tanto un partido de vanguardia, ¿no? Precisamente, que eso quizás lo que sí había en 1905, que desde luego todo parece hacer pensar que vamos al desastre. Pero por poner la nota de optimismo, que siempre hay que ponerlo, a mí hay una anécdota histórica real, yo he leído además la conferencia, que es que Lenin le da, en enero de 1917 en Suiza, da una charla a unos estudiantes que están en Suiza, no sé si en Berna, no me acuerdo, pero es en Suiza. Y la charla termina Lenin diciendo a los estudiantes, enero de 1917, yo ya no veré la revolución. Dice, quizá vosotros, yo ya no veré la revolución. Bueno, en febrero está cogiendo el tren para iniciar una revolución que en noviembre será la revolución, a mi juicio, más importante de la historia de la humanidad. Quiero decir que no todo el pescado está vendido y las condiciones a veces están más maduras de lo que creemos, pero desde luego sí que creo que el saldo arrojado 10 años después de aquellos procesos es que la izquierda, si queremos llamarla así, o aquel movimiento no fue dirigido por cuadros políticos conscientes y organizados, se disolvió como un azucarillo, y encima lo que trajo fue una enorme desidia y desinterés por la política y sobre todo por lo más importante que a mi juicio tiene la política, que es la organización. Es decir, yo creo que intervenir en política es organizarse. Los trabajadores y las trabajadoras tienen que organizarse. Yo soy comunista, pues yo no soy de izquierdas exactamente, yo no sé muy bien lo que es ser de izquierdas. Esto es una cosa que yo lo digo muchas veces, ¿no? Es que no sé muy bien qué es ser de izquierda. Yo soy comunista, yo creo que hay gente que es anarquista, que es comunista, que es socialista, que es socialdemócrata, pero no es exactamente que seamos de izquierda, sino que somos esas ideologías. Pero yo soy comunista porque quiero que mi clase, que son los trabajadores y trabajadoras, manden, porque son los que producen, y que los empresarios que no producen nada, que no son necesarios, pues dejen de mandar. Esta es una razón muy fácilmente explicada, pero para eso solamente hay una opción, que es organizarse. Es decir, si no nos organizamos, no podemos aspirar a que nuestra clase mande, ¿no? Y el saldo arrojado, y termino, de los últimos 10 años, es que no entendimos, los que teníamos más capacidad consciente por muchos motivos, algunos no lo entendieron, otros no supimos hacerlo,
otros no querían, también, o sea, hay que llamarle al pan pan y al vino vino, pero no se supo al menos, o no fuimos capaces de hacer ver que aquella explosión, que era una explosión necesaria, que tenía que ver con el agotamiento del sistema, tanto político como económico y social, o sea, por un lado el capitalismo, y por otro lado también lo que ya hemos llamado el régimen del 78, o lo que yo llamo en el libro el nuevo régimen, aquel agotamiento objetivo que había no se podía resolver con espontaneísmo, sino que el espontaneísmo tenía que dar lugar a la organización. Nos quedamos en mero espontaneísmo y ahora estamos como estamos, ¿no? Pero bueno, insisto, enero de 1917, noviembre de 1917, ¿no? Quiero decir con esto que nada está perdido, pero desde luego que sí que tenemos que aprender de los errores cometidos. Y bueno, me callo ya y que el debate surja tanto del libro como de esto último y que yo creo que es mucho más interesante que tengamos una conversación que ya mi película. Aprovecho para hacer la primera pregunta. Sí. Vale. Has hablado un poco de las relaciones que ha propiciado Internet. Como pues digamos que Internet marcó en su momento un punto de inflexión. ¿Puedes profundizar un poco en a qué relaciones te refieres? O sea, ¿cómo concibes esas relaciones y las relaciones que fueron sustituidas? Es una respuesta larga, pero la haré muy breve, sin profundizar demasiado. Internet cambia absolutamente todo el paradigma de las relaciones humanas. Desde las laborales, es decir, ahora, supongo que aquí pasará lo mismo, pero en Madrid hay una proliferación absoluta de esto, globos, Just Eat, de gente que va en bici. Otro día yo pensaba que había que hacer ladrón de bicicletas había que hacerla ahora, porque la bicicleta se ha vuelto a convertir en la herramienta de trabajo de un montón de gente, ¿no? Esa gente no sabe quién es su jefe, no lo sabe, no sabe quiénes son sus compañeros de trabajo si no se los cruza por la calle, no sabe cómo organizarse porque no sabe quiénes son sus compañeros de trabajo, no sabe cuál es su horario, y esto evidentemente no sería posible sin Internet, ¿no? Esto es un ejemplo como muy gráfico que habría que ver, pero a todos los niveles. Bueno, una de las cosas que habla mucho el libro es de eso, ¿no? De esa transición brutal entre... por ejemplo, yo tengo amigos jóvenes, más jóvenes que yo, porque yo sigo siendo joven todavía, tengo amigos jóvenes de 20, 25 años que no son capaces de ver una película de 2 horas, no son capaces de estar 1 hora leyendo. No porque sean personas sin capacidad, son personas muy capaces. Lo que pasa es que están acostumbrados a esto. Es decir, están acostumbrados a la rapidez, a la inmediatez, a la velocidad. No son capaces de pararse en la vida a leer un libro durante 2 horas o a ver una película durante 2 horas, ¿no? Esto tiene que ver con ese tránsito brutal de las relaciones humanas basadas en la conexión, en el diálogo, en la conversación y el puñetero móvil, del cual yo también soy, por supuesto, esclavo, es decir, no me salgo para nada de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que yo, porque a mí el libro me ha interesado escribirlo, luego otra cosa es que le interesa a los lectores, eso ya, yo no lo sé, pero a mí me interesa escribirlo casi como una autoaclaración. Por ejemplo, yo he recordado cosas que no recordaba, y es que, claro, nosotros y nosotras, los chavales y las chavalas de entonces, veíamos todo al mismo tiempo, es decir, pues los lunes echaban, me acuerdo que era el médico de familia, periodistas, los martes compañeros, los miércoles no sé qué. Todos lo veíamos ese día, a esa hora, y a la mañana todos y todas lo comentábamos. Ahora, las series, cada uno ve en su casa la serie, uno ya la ha terminado de ver, otro no la ha empezado. Es decir, ese espacio de socialización importantísimo que ya solamente le queda al fútbol, porque el fútbol sí que es a la misma hora en todas, o sea, es decir, hay un partido, pues se ve el fútbol o las cosas que son en directo, por así decir. Hablo de fenómenos de masas. Esto ya no existe, es decir, pues aquí puede haber 20 personas que hayan visto Juego de Tronos, que las han visto en tiempos muy distintos, que no han podido hablar entre ellas porque no estaban viendo a la misma velocidad, que uno ha empezado a verla ahora mismo, que otro la ha terminado de ver hace 6 años. Esto, por ejemplo, antes tampoco pasaba, ¿no? Y eso tiene que ver con Internet también. ¿Qué más cosas tienen que ver con Internet? Y ya termino. Pues todo lo relativo también a la transformación de los barrios periféricos fundamentalmente, ¿no? Es decir, en mi barrio, que mi barrio es un poco extraño, porque mi barrio, hablo de mi barrio de entonces, no Vallecas. Vallecas sí ha sucumbido a eso. En mi barrio todavía quedan mercerías, pero es una cosa muy rara.
que es uno de los pocos barrios en los que quedan mercerías, o en lo que hay ahora, por ejemplo, en Madrid hay un montón de tiendas de carcasas de móviles, que indiscutiblemente tienen que ser para lavar dinero, porque no creo yo que tengan tanto nicho de mercado, ¿no? O sea, no sé cuánto cambia la gente de carcasa de móvil, pero hay un montón de tiendas de carcasas de móviles. Donde antes había un Ultramarinos, ahora es un chino, que viene a ser parecido a lo que eran los Ultramarinos, pero no es exactamente igual, porque ya el queso no es del pueblo de la señora que te daba el queso, y el chorizo no es el chorizo del pueblo de la señora que te daba el queso, de un amigo que le traía el chorizo, ¿no? Es decir, la transformación en los barrios antiguos ha sido brutal, y luego lo que ha habido es una proliferación de barrios nuevos, que también tienen que ver con esa fórmula de vida social, que tiene que ver con las relaciones sociales en las cuales no es necesario vernos para estar juntos. Es decir, y esto, claro, esto lo cambia todo. Esto tiene cosas muy buenas, que es que si alguien tiene un familiar en Argentina, pues no tiene que hacer una llamada que le cuesta medio salario y verle una vez cada 6 meses, o cada 2 años, o cada 10, como pasaba antes. Esa parte es la buena, pero también la parte mala es que puedes estar al lado, a 100 metros de una persona que es tu amiga, y que no la veas y estés todo hablando con ella por el teléfono. Es decir, todo tiene su parte buena, ¿no? Pero, es decir, y esto ha cambiado completamente las relaciones económicas, laborales, personales. Es decir, pero esto es fundamental, las relaciones personales han cambiado muchísimo, y todo esto, el crack fundamental, es por un lado la caída de la Unión Soviética, que tiene más relevancia de la que queremos o de la que quieren hacer ver, aunque solo sea por el contrapeso que suponía, y por el freno que implicaba en los estados occidentales, y desde luego por el nacimiento de Internet, que es una revolución en el peor sentido de la palabra, aunque también tiene cosas positivas. Yo no diré que todo sea una mierda. Veremos ahora con la inteligencia artificial, en la que yo todavía no soy capaz de poner juicio, pero que ya me da bastante temor. Una de las cosas que me asusta bastante. No me asusta por la inteligencia artificial, me asusta por quién es el propietario de eso, ¿no? Yo siempre pienso en medio de comunicación. A mí no me importa. Para leer un periódico hay que saber quién es el dueño. Si no sabes quién es el dueño, no sabes leer el periódico. Pues para saber qué es la inteligencia artificial hay que saber quiénes son los dueños. Si no, no podemos juzgarlo, ¿no? Una segunda pregunta y después os doy paso a que habláis, a que digáis lo que veáis menester. ¿Habrá más agua por ahí, por favor? Tengo una sed. Sí. Mira, perfecto. Gracias. Que hablo mucho ahí. Claro, has empezado citando esa frase de que no hace falta, solo empiezas a necesitar tener memoria a partir de los 30 años, algo así, me pregunto si hay alguna narrativa sobre esos años, sobre estas 2 décadas que hayas querido contrarrestar, o sea, que, claro, cuando se habla de la necesidad de la memoria, para ti, claro, entiendo que con este libro has querido, lanzar una narrativa o una visión de esas décadas distinta a la imperante. Totalmente. Yo quería... Ni siquiera es que lo quisiera, es que lo necesité por aquello que os he contado al principio, ¿no? de esos programas, sobre todo. Yo quería, pues poner algunos puntos sobre las IES, ¿no? Hablar un poco de la cara B de todo esto. Es decir, por ejemplo, ya no en los 80, sino en los 90, el año 92. El año 92, pues cuando yo era pequeño, yo tenía 7 años cuando fue el año 92, ¿no? Y bueno, fue como una especie de explosión. La Expo, las Olimpiadas, el Barcelona ganó la Copa Europa ese año, que llevaba sin ganar un equipo español. Había un anuncio de la fabada que decía, ¿y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? O sea, que era como que hacía 30 o 40 años que nadie había ganado la Copa Europa. Además, ese año también Indurain ganaba el Tour. O sea, de pronto éramos como un país que molaba, ¿no? Bueno, pero nadie cuenta la ruina que dejó en el año 92. O sea, yo tengo amigos en Barcelona, tengo muchos amigos barceloneses que cuando van a un bar normal, en el que no está todo sobre el lecho de boletus y patatas paja, le llaman un bar preolímpico. O sea, porque eran los bares, o sea, con barra de zinc, camareros feos, estas cosas normales, ¿no? O sea, tú vas a un bar y todos los camareros son guapos, las camareras son guapísimas, y dicen, bueno, todo sobre el lecho de boletus, en pizarra te lo sirven, pero bueno, ¿cómo que en pizarra? Y a esto le llaman preolímpico, ¿no? Pero la ruina que tuvo Sevilla, por ejemplo, fue una ciudad anegada posteriormente al año 92. La ruina de Barcelona, que mirad cómo está Barcelona ahora, o sea, eso viene del año 92. La ruina del país económica posterior al año 92, porque lo único que importaba era aparentar que éramos modernos, que podíamos hacer que Curro volase por el tren ese que hicieron para la Expo
que era una cosa como el de Tokio, ¿no? Que tenía así que iba pues, como colgante y tal. Claro, terminó el año 92 y no pasó nada, ¿no? Y hay una cosa que esto yo no lo sabía, lo he descubierto leyendo, o sea, escribiendo el libro. A mí me parece como... de verdad, me parece magia, ¿eh? O sea, estas son cosas como que son... que te das cuenta y tú no lo sabías. El día que se clausura la Expo, esa noche, la noche de la clausura de la Expo, esa misma noche, secuestran a las niñas de Alcácer, que para los que éramos niños entonces, fue, digamos, un golpe... O sea, yo era muy pequeño, pero aquello cambió radical. Bueno, hay un capítulo que se llama El año que dejamos de hacer autostop, porque ese año dejamos de hacer autostop en los pueblos, ¿no? O sea, yo tenía un pueblo en el que veraneábamos, de Ávila, que se llama Cebreros, ahí nació Adolfo Suárez, es por lo que lo conoce todo el mundo, y ya no podíamos ir en autostop. Yo vivía arriba y a veces pues hacíamos dedo para que nos llevaran, bajábamos al cine y nos llevaban. Ese año se dejó de hacer autostop. Para los niños fue terrible, para las niñas mucho peor, porque cambió radicalmente la libertad, digamos, a la hora de salir a las calles, es decir, el miedo se apoderó, porque, bueno, la verdad es que fue terrorífico, ¿no? Es decir, las violaron, asesinaron, y las encontraron en enero. Las encontraron el día del cumpleaños de mi madre en enero. O sea, fíjate, y esto porque fue en noviembre cuando desaparecieron, ¿no? Pero claro, eso es como magia, ¿no? Que el día que se acaba la Expo, o sea, que se acaban los fuegos artificiales de aquel año, bueno, yo utilicé la metáfora en el libro de estábamos de borrachera, de guateque y nos levantamos en la resaca y en el horror, ¿no? O sea, de pronto se habían llevado 3 niñas, nadie sabía dónde estaban y luego, desgraciadamente, pues aparecieron asesinadas y violadas, ¿no? Bueno, es una metáfora tremenda, porque es la metáfora de un país que se había emborrachado, que se había dedicado a despilfarrar y bueno, pues a la frivolidad más absoluta y que luego apareció en los peores años de lo que fue el final del felipismo, antes de la Aznalidad, que sería lo que vino después, y un país en shock y noqueado, ¿eh? O sea, entonces, claro, yo quería contar la cara B, y contar la cara B de lo que supuso la heroína, coño. Es que yo estoy muy harto ya de que ahora se haga ver como lo de los chichos. Qué buenos eran los chichos. Bueno, los chichos eran muy graciosos, tenían canciones muy tal, pero estaban hablando de algo que pasaba, ¿eh? O sea, que pasaba de verdad. O sea, que yo de niño, y yo era ya algo mayor que los que vivieron más la heroína, ¿no? O sea, más joven, perdón. Pero yo de niño he visto jeringuillas en el parque y la preocupación de las madres fundamentalmente era que no nos pincháramos con la jeringuilla, ¿no? Ten cuidado, hijo, que si ves una jeringuilla no te acerques. Esto era... Luego vino el SIDA, luego vino... es decir, pero de eso ya no se habla, ¿no? Ahora hay una especie de mistificación porque, y con esto también acabo, yo creo que la generación de mis padres, esto no es mío, esto es de Blog, un filósofo y sociólogo interesantísimo que os recomiendo también leer. Él habla de una idea que es la idea del futuro como religión, ¿no? La generación de nuestros padres se criaron pensando que el futuro, constituyendo el futuro como una religión, el futuro iba a ser propicio y bueno. Esa concepción ascendente. Si hacías las cosas más o menos bien, y además luego fue así, en la mayoría de los casos, pues ibas a vivir mejor, ¿no? Claro, eso estaba bien, aunque luego se vio que no era del todo así, pero yo creo que ahora esa proliferación de programas lo que plantean es el pasado como religión. Es decir, hay que tener nostalgia todo el rato para no pensar en el presente. Y entonces además había que tener esperanza en el futuro para no pensar demasiado en el presente. Es decir, tanto el futuro como el pasado son mistificaciones y en el momento en que articulas toda tu actividad y toda tu esperanza sobre el futuro, algo mejor desde luego, no piensas en el presente, sobre el pasado, algo mucho peor, tampoco. Pero al final lo que consiguen es que no estés preocupado del hoy y del de la hora, que es lo único que existe. Todo lo demás son cuentos chinos, ¿no? Y yo quería hacer una profunda crítica a la idea también del pasado como, o sea, del futuro como religión, pero sobre todo la nueva que yo estoy percibiendo del pasado como religión. Ahora sí, con palabras. Sí, yo tengo una duda porque... Si quieres, te coge 2 o 3 seguidas. Ah, sí. Rodri, David, ¿alguien más se Animaos. anima? Así más de más cortas, ¿no? Yo tengo una duda porque estás hablando de los años 90 y de la heroína y todo eso. Yo soy bastante más joven para haber vivido los años 90. Pero el otro día estaba mirando sobre la ruta del bacalao, Sí. eso, te pilla más lejos de Madrid y todo eso. Pero relacionado con las drogas y todo eso, ¿cómo crees que ha cambiado esa relación respecto al ocio y ese tipo de cosas? De eso? No sé si lo tratas en el libro, pero de esos años a la actualidad, si ves que ha habido alguna
Bueno, es una pregunta difícil porque no sé muy bien cómo... Yo creo que ha cambiado en algunas cosas, pero no en tantas. La ruta del bacalao, que fue yo creo también un invento de las televisiones, es decir, había una ruta del bacalao objetivamente, pero no es que, o sea, no es que toda la gente se divirtiese así. Quiero decir que eso también es que al final es como una especie de generalización un poco excesiva, ¿no? Es decir, bueno, pues había una parte de los jóvenes que igual que hay una parte de los jóvenes que se ponen hasta arriba también, o sea, yo creo que eso es como todo, ¿no? Ahora, yo creo que la ruta del bacalao tiene que ver con algo que también pasó como algo muy gracioso, y qué bonito, y qué alegría, y qué libertad, que esa famosa frase de Tierno Galván, de rockeros, el que no esté colocado que se coloque ya al loro, que eso está muy bien. Mira, yo, por ejemplo, no es por abrir un nuevo campo, pero vamos a una nueva polémica. Yo estoy a favor de la legalización de todas las drogas. Yo estoy a favor de todas las drogas. No a favor de las drogas, sino de la legalización de todas las drogas. De la despenalización, por ser más preciso. Pero yo creo que no se puede, o sea, es decir, que las drogas son un instrumento de poder cuando no hay información para usarlas. Igual que necesitas una receta médica para comprar un paracetamol o un Enantium, pues tienes que tener una receta médica o una receta de sabiduría suficiente para utilizar las drogas, igual que con la lejía. O sea, la lejía te puede matar si te la bebes. Es como la utilices, ¿no? Ahora, claro, el que un cargo público, que además venía de una cátedra de filosofía, o sea, no era ningún indocumentado, en un momento de explosión y tal, se suba a un balcón y diga con los rockeros el que no esté colocado se coloque, a mí me parece una puta irresponsabilidad. Que entonces pareció muy graciosa y muy simpática, pero que, claro, luego ves las consecuencias de aquello y a mí ya no me parece tan gracioso y tan simpático. Porque es que para meterte en cualquier cosa, sobre todo en alguna que te pueda cambiar la percepción psíquica, como puede ser las drogas y sobre todo algunas sustancias, tienes que tener un grado de conocimiento muy notable. Peso, medida, dosis. Esto, ¿a quién se lo dijeron? ¿Quién lo tenía? Cuando todos los que estaban allí en el concierto, bueno, en el pregón aquel, sabían que suponía una sobredosis de ácido, por ejemplo. Bueno, es que es una irresponsabilidad, ¿no? La ruta del bacalao es una forma de ocio evasiva en un momento de absoluta y total paralización de ese sueño del futuro como religión. Es decir, es justamente la generación entre mis padres y yo, por así decirlo, la ruta del bacalao. Mis padres, sin embargo, sí que, bueno, yo no voy a decir que prosperaron porque me parece una palabra que me da vergüenza ajena, decir prosperaron, pero que sí que, bueno, vivieron mejor, pero luego hay una generación intermedia que fue la que luego estalló en 2007, 2008 con la crisis hipotecaria, que se endeudó fundamentalmente para tener una serie bueno, pues de bienes, vamos a llamarlo así, o de temas de ocio que no podían soportar y que venían precisamente de esa ruta del bacalao y de esas formas de ocio. Ahora yo creo que el nuevo ocio que se establece, que yo no lo conozco demasiado, aunque más o menos lo miro y lo observo, tiene mucho que ver con lo de entonces. Y como siempre es la música la que determina casi todo. Es decir, la música, por eso yo hablo de canciones en el libro, porque hablamos de la ruta del bacalao, hablamos de la movida, hablamos de ahora el reggaetón, hablamos del ocio de las personas y lo relacionamos con la música y con los estupefacientes que suelen consumir, ¿no? Pero sobre todo con la música. Y lo que hay que ver es qué era el bacalao. El bacalao era la ausencia de mensaje. Es decir, el bacalao no tenía letra, no decía nada. La movida, eso sí decía cosas, y ahora sí dicen cosas, ¿eh? Estos del reggaetón dicen cosas. Habrá algunos un poco mejores, pero hay otros que, ojo, ojo las cosas que dicen. Y eso es lo que determina el ocio. Hay que escuchar lo que se dicen de los fenómenos de masas para entender un poco la sociedad. David. Sí, yo quería preguntar un poco más en clave política interna, es ¿qué lleva a un militante de base con el paso de los años? Pues ocupar puestos de dirección en el partido y en Izquierda Unida, con lo que ello supone, y también un poco cómo lleva lo que es el cambio de lo que ha sido la militancia, pues bueno, la gente, yo tengo algún año más que tú, pues una militancia pues basada un poco en trabajo, en calle, etcétera, a la militancia actual que, sobre todo vamos a decir como ya en la parte final del 15M, que es una militancia más de activismo en redes y básicamente de reuniones y de fontanería, que llamamos, un poco ese como lo digo. Bueno, a la pregunta primera, la casualidad. Yo salí secretario del Partido de Madrid de casualidad. Era un congreso que íbamos a perder.
nos presentamos porque éramos la parte crítica y nos presentamos, pues, como siempre, para perder. Y los del otro lado se dividieron en 3 y ganamos. O sea, no hubo ninguna... Vamos, a mí si me lo llegan a decir, igual no encabezo, ¿eh? O sea, quiero decir, yo salí secretario general del Partido de Madrid con 28 años. Claro, una vez que ya sales, y pues tendrás que hacer cosas, ¿no? No vas a entonces, claro, ya te tienes que quedar. Yo quise dejarlo en el primer congreso, me convencieron de que no. ¿Cómo se vive? Yo, pues como la preguntas a mí, yo lo he vivido un poco desde fuera, ¿eh? O sea, es decir, a mí es como, o sea, como desde fuera en el sentido de que, como no tenía nada previsto, o sea, a veces me he mirado como en una película a mí mismo, ¿no? Porque yo nunca he... Para mí la política es una obligación, no un trabajo ni una ocupación. Yo en ese sentido soy muy kantiano más que marxista. Para mí es un deber. O sea, yo entiendo la política me refiero a la política en este caso, la militancia en el Partido Comunista fundamentalmente, que es lo que a mí me interesa políticamente hablando, a mí me parece un deber moral. Yo estoy en el Partido Comunista mis padres no son del partido, yo llegué al partido por lecturas, me afilié con 14 años a la Juventud Comunista porque veía que no podía ser, además fui a un colegio de monjas, perfecto, ateo y rojo, o sea, es maravilloso, yo si tuviese hijos, a un colegio de monjas. Vamos, creo que es una máquina estupenda de hacer ateos y rojos. Y lo he vivido un poco desde fuera, ¿no? Han sido unos años que yo no le deseo a nadie, sinceramente. En los que ha pasado de todo. Yo es que algún día escribiré el libro de los 10 años. Lo que pasa es que tiene que pasar un poco de tiempo porque va a sentar mal contar la verdad. Va a sentar mal. Y voy a contar la verdad también sobre mí, o sea, que yo también me he equivocado mucho. Lo que no creo es, una parte que has dicho, es que la organización sea, o sea, la militancia sea distinta. Hay una parte que es agitación y propaganda nueva, es decir, las redes sociales evidentemente son otra forma de agitación y propaganda muy distinta a lo que era el periódico en la fábrica, lógicamente. Pero la militancia tiene que seguir siendo organizarse. Tiene que seguir siendo organizarse. Un tuit no puede suplantar esto. Y el día que lo haga, nos habrán ganado. Pero el estar ahí en primera línea, pues bueno, es que han sido años muy convulsos, ¿no? Mirad, yo no voy aquí a contar la historia de la bolsovieta, pero yo, entre eso, de secretario del partido con 28 años, toda mi vida, entonces he votado a Izquierda Unida, no había otra cosa, yo votaba a Izquierda Unida, y en Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, bueno, nos gobernaban, voy a decirlo de una manera suave, una banda de delincuentes. O sea, eran la cueva de Alibaba. O sea, es decir, es que el vicepresidente consejero de Caja Madrid estaba puesto por Izquierda Unida, José Antonio Moras Antiguo. Contra esa gente nos enfrentábamos. Estamos hablando de un agujero de 60.000 millones de euros, lo que generaron las cajas de ahorros y la crisis. O sea, es decir, que no era un rollo interno de batallitas, ¿no? Aquellos eran unos chorizos y unos delincuentes de primer nivel, de un sindicato del crimen. Pues nunca me había dolido votarles a ellos, porque yo estaba votando a Izquierda Unida, era mi organización en la que estaba mi partido, y yo les votaba. Yo ahora, siento mucho si a alguien le ofende lo que voy a decir, a mí me da vergüenza ir al colegio a votar a Sumar. Vergüenza. Vergüenza. Lo hago por disciplina militante. Me da vergüenza. Cada vez que cojo la papeleta o cuando votaba Unidas Podemos, a mí me da vergüenza. O sea, y esto es un salto arrojado después de 10 años muy terrible. Pero bueno, lo digo aquí en confianza, aunque se esté grabando, a mí me da igual. No, pero que yo siempre he sido muy claro, o sea, ¿no? Lo digo en los órganos, lo digo en los actos, y creo que alguien tiene que decir, o sea, tiene que hablar de verdad, porque es que si no, a mí me da vergüenza. Yo, mirad, estuve en el mitin de cierre de campaña de julio, de las primeras elecciones en las que se presentó Sumar, en Madrid. Lo podéis ver en internet, está, porque quise pensar que era un sueño y al día siguiente lo volví a ver y no había sido un sueño, era cierto. Hubo 17 intervenciones. La palabra trabajador o trabajadora se dijo una vez en 17 intervenciones. Una vez en 17 intervenciones. Pero hubo un momento en que una señora se levantó, se puso en el atril y dijo, y ahora levantaos todos, mirad al de vuestro lado y decidle, yo soy importante. Y el rebaño que había allí, porque eso no se le puede llamar de otra manera, empezó a decir, tú eres importante, yo soy importante. Yo hice o sea, yo no... Al día siguiente de la jornada de reflexión, al día siguiente de las elecciones, ¿no? Me costó ser apoderado por primera vez en mi vida. Bueno, no por primera vez, no, pero me costó mucho meterme en la pelota. Mucho. Esto hay que decirlo, porque es que si no perdemos fuerza y
y potencia, ¿eh? Yo no quiero. O sea, y votar tiene la importancia que tiene, ¿eh? O sea, que tampoco estoy poniendo, porque me parece que es un ejemplo muy gráfico, y porque me he preguntado por mi sensación. Ahora, la mejor gente que yo me he encontrado en mi vida es la gente del Partido Comunista. O sea, a la gente anónima, sobre todo. Es maravilloso. Es maravilloso. He aprendido muchísimo de muchísima gente. He aprendido muchísimo de los luchadores que todo el mundo reconoce y sobre todo de las mujeres que casi nadie las tiene en cuenta nunca, pero que eran las que sostenían esta organización en realidad. Todo el mundo habla de Marcelino, pero hay que hablar de Josefina, no de Marcelino. Hay que hablar de Josefina. Y de Vicenta, su hermana, que estuvo condenada a muerte en Ventas. Esa cosa, que supongo que en otras organizaciones también habrá, pero bueno, la que yo conozco es la mía, lógicamente, esa cosa de dejarte la vida por algo que a ti no te... O sea, que no es para ti solo. Esto... chapo. He aprendido mucho. Esa es la parte buena, la parte política es un desastre. Un desastre. Pues ya no sé si decir algo, ¿eh? Porque me lo has quitado así de la boca. Yo en los años 80 y 90 estaba en Madrid, estaba en el PC. Era el coordinador de Izquierda Unida del distrito de Tetuán y el secretario político del PC y el vocal en la Junta y todas esas cosas. Al final siempre íbamos de perdedores, esos que siempre pierden en un momento determinado. Aunque después, a nivel personal, pues yo sigo manteniendo muy buena amistad con mucha gente y tal. Pero lo que has contado, eso es que ha habido un dato que quería contarlo como anécdota porque es buenísimo. No recuerdo muy bien la campaña, el año, pero vamos, era en el 80 y algo. Estábamos esperando para ir a hacer una pegada de carteles. Teníamos la sede, bueno, pues en una calle. Justo 3 o 4 portales antes, era un sitio donde se repartía droga. Lo sabemos perfectamente. Pasa la poli, se para y nos pide el carné a todos. Y yo, claro, le digo, oye, en ese momento pasa alguien recogiendo allí delante de ellos y ni puto caso. O sea, era una cosa habitual. Ahora voy a contar otra cosa que me parece importante. El tema del nacimiento de Izquierda Unida. Yo en un momento dado, se lo dije el otro día, le dije a Julián Guita, así en un congreso, digo, Izquierda Unida había que disolverlo. Y se lo dije, claro, porque realmente lo pensaba, aunque fuera el coordinador de Izquierda Unida. Porque eso estaba tapando y aglutinando una serie de movimientos alrededor y tapando algo que en la historia de este país se debería haber mantenido, que era la historia de la gente que lo pasó muy mal durante muchos años en este país. Yo llegué al final, podía ser de la edad de tu padre seguramente, pero vamos, yo estuve detenido, aquí hay camaradas que lo saben de esas cosas, pero en esos momentos dices, ¿realmente hay que tapar la historia del Partido Comunista? O sea, escondernos como que hemos hecho algo mal en esos periodos. Yo creo que es interesante lo que acabas de decir y yo creo que, no sé si tú sabes, una forma de que esa historia vuelva. Y pienso lo mismo que tú de Sumar. O sea, también le he votado. Y también le voté como tú. Somos muy disciplinados. Sí. Bueno, yo, o sea, con lo segundo, bueno, yo es que siempre que veo un charco me meto, ¿eh? O sea, no. Bueno, yo creo que Anguita fue un gran líder y un pésimo secretario general. Sí, yo lo creo, sinceramente, porque creo que también hay que quitarse un poco estos rollos, ¿no? ¿Sabes? Y que se equivocó muchísimo porque la Izquierda Unida que impulsó Gerardo no era la que luego hizo Anguita, ¿eh? La que hizo Anguita era la sustitución de... También es verdad que, y esto hay que juzgarlo también en su momento histórico, tú lo conocerías mucho mejor que yo, que lo he estudiado más que vivido, lo he estudiado desde fuera. Pero claro, acaba de caer la Unión Soviética, la izquierda comunista, por así decir, se estaba derrumbando en toda Europa. Y es verdad que, bueno, pues, joder, si miramos a Italia, que el glorioso Pichi, ¿no? Que llegó a ganar unas elecciones europeas cuando murió Berlinguer, que llegó a tener, que tenía 1.700.000 afiliados cuando se disolvió, y lo disolvieron de la noche a la mañana. Llegaron Oqueto y D'Alema y dijeron a otra cosa, Aquí se mantuvo, pero creo que el 13 Congreso famoso fue una
una filfa, ¿no? O sea, fue mantener el PC como club de debate, ¿no? Claro, como club de debate más que Izquierda Unida. Bueno, una cosa que decía Anguita, ¿no? La teoría del águila. El PC es un águila que mira a Izquierda Unida, ¿no? Y que la sobrevuela y la controla. Yo creo que esto es una teoría de Anguita, ¿eh? No es mía. O sea, lo digo porque a veces luego la mistificación de las personas cuando fallecen, porque era un buen líder en cuanto a lo que hablaba, cómo hablaba y lo que la gente percibía, aunque entonces también le ponían, le hacían mucho bullying, que le dicen ahora, ¿no? Al pobre Anguita, pero esa teoría es suya, la del águila, ¿no? El águila que controla, el PC es un águila que controla Izquierda Unida, ¿no? Hay un debate que es un debate interesante, que es si el PC necesita o no un espacio de convergencia. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, creo que el problema es cuando el espacio de convergencia se convierte en un sujeto político que reproduce las estructuras del PC, que es lo que le pasó a Izquierda Unida, ¿no? Que en lugar de Comité Central se llamaba, o sea, de Comité Federal, que entonces se llamaba Consejo Político Federal, que en lugar de Comité Ejecutivo se llamaba Presidencia Federal, que en lugar de Permanente se llamaba Ejecutiva, y así todo. O sea, es decir, era una duplicación de una estructura en otra. Ahora, yo sí que creo que debe haber un sujeto de convergencia, creo que es interesante. Y un poquito más de verdad que la CDU portuguesa. Que no es que, o sea, que ellos tienen la CDU, pero, o sea, el PC tiene la CDU, pero son los sujetos de convergencia, ponen ahí el sol verde, pero no es verdad, hombre, o sea, no, los verdes son del partido, ¿no? O sea, es un poco mentira, ¿no? O sea, yo sí que creo que el PC debe juntarse con gente en torno a un programa, en esa parte sí soy muy anglitista. Creo que el problema es cuando ese espacio donde te juntas se convierte en una estructura exactamente igual que la del PC, porque llega un momento que una de las dos sobra. Y en una sociedad en la que lo electoral tiene cierto peso, pues al final termina sobrando la matriz, ¿no? Pero claro, es que ahora ya no tenemos eso. Ahora tenemos el PC, tenemos Izquierda Unida, tenemos Valladolid, toma la palabra, tenemos Sumar, tenemos Unidas Podemos, tenemos no sé qué. O sea, que ya no sabes ni si eres de los tuyos. Llevas a los sitios, pero aquí hay alguien de los míos, porque ya no es. Y además, y nosotros no somos la izquierda Berchale. O sea, nosotros no tenemos esa implantación en estos momentos en los que cuando les ilegalizaban se presentaban con 18 nombres y todo el mundo votaba los 18 nombres. Se llamaron de 18.000 maneras, pero todos sabían lo que había. Nosotros no tenemos esa implantación todavía. La tuvimos, pero ya no la tenemos. Entonces la gente está perdida. Vamos, a todos los que estamos aquí supongo nos ha pasado lo de... pero seguís existiendo. Esto nos ha pasado mucho, ¿no? O sea, muchísimo. O sea, quiero decir, antes nos pasaba a los que éramos del PC, con Izquierda Unida. Pero el PC sigue existiendo. Yo pensaba que estaba en Izquierda Unida. Ahora es Izquierda Unida. Izquierda Unida sigue existiendo. Yo pensaba que también Podemos. Me han dicho a mí. O en Sumar. O que se había disuelto. O ya del PC. O sea, claro, el problema de las matrioscas, efectivamente, es que al final nos perdemos, ¿no? Pero, no me quiero extender, pero el tiempo va a poner las cosas en su sitio. Esto no es sostenible. Es que no es sostenible. Y hemos llegado ya al final de esa política, ¿eh? O sea, y las elecciones europeas fueron, en mi opinión, marcaron el final de eso. Es decir, ya no hay... en las elecciones europeas, por primera vez, la gente de la organización no ha votado a la candidatura de Sumar. Yo sí, pues soy así disciplinado, pero mucha gente de Madrid, al menos, no votó a Sumar. Algunos votaron Folklore, PCP o alguna cosa de estas. Otros votaron a Bildu, o al BNG, mis padres. Mi padre, la última vez que había votado al PSOE fue en el año 82. 42 años después volvió a votar al PSOE. Y a mí se me partió el alma, tío. 42 años después, ¿cómo nos verá? Para que vote, que él siempre ha dicho, yo me quedo en casa antes que votar al PSOE. Algo está pasando, ¿eh? 42 años después. Se dice pronto. No, yo quería comentar, cuando se montó la Unidad Popular, que muchos, bueno, yo participé, en Castellón participamos en las asambleas y todo, pero muchos no se lo creían esto. Era un chiringuito más de Izquierda Unida, bueno, del conjunto de... Entonces, estaba Cayo Lara. Y entonces, para que salieran Garzón y la otra, esto, en el País Valenciano, además teníamos de coordinador a Rosa Garijo, que menuda... No. ¿Ya era Rosa coordinadora? Sí. Entonces, no creo, de Madrid se nos dijo
porque había posibilidad de sacar a algún diputado. Pero si sacamos a un diputado, los votos de esto no sé. Entonces hubo una orden de autoinmolarnos. O sea que había ya una posibilidad de sacar a algún diputado por Valencia, por Castellón, después de toda la campaña que se hizo, de toda de que nos quemamos todos. Entonces, en las siguientes, porque salió Garzón y la otra, y encima en el grupo mixto. Entonces vino al Puerto Sagunto, trajeron a Cayo Lara y nos dijo: gracias por haberos autoinmolado, porque gracias a eso, o sea, pero que no sirvió para nada. Y nos quedamos con cara de imbéciles, y bueno, habría que darle una paliza, porque después de todo lo que se hizo, como la Unidad Popular, mucha gente sí que no lo creímos, pero hubo incluso un candidato que era de mi pueblo, de Baidosó, que iba por el Senado, hizo campaña en las municipales, porque no se creían nada. Y preguntaron: oye, ¿dónde está? ¿Quién es este señor? Porque solo hizo campaña en el pueblo y Castellón. Eso fue una tomadura de pelo. Y encima viene Cayo Lara a decirnos: hostia, bravo, bravo, muchas gracias. Pero que no sirvió para nada, y muchos nos quedamos con cara de imbécil. Digo, bueno, ¿qué hacemos aquí? Nos habéis tomado el pelo. Y encima nos veis a nuestra cara, nos decís: oye, gracias por autoinmolaros. Joder, de puta madre. O sea, yo por lo que yo viví, ¿te refieres a Izquierda Unida o Unidad Popular? Sí, no, Unidad Popular, cuando se hizo la campaña de Unidad Popular. Sí. Que solo salió Garzón y la Sol está. Bueno, sí, Sol. Sí, y encima se quedaron en el grupo mixto. O sea, claro, cojonudo. Pero porque no teníamos grupo, o sea, no... Ya, pero bueno, eso encima que te venga por coordinador de Izquierda Unida a decirte que gracias por autoinmolarte, por pegarte. Bueno, yo no sé qué quería decir Cayo en eso. Bueno, quería decir que gracias a que, claro, no salió ningún diputado por Valencia ni por Castellón, por el País Valenciano, pues entonces pudo salir Garzón. Pero también siguió de dijo eso, se equivocó, porque la circunscripción de Madrid no tiene nada que ver con... No, pero aparte luego a poco se disolvieron las cortes y se volvió a convocar elecciones, al poco de tiempo. Sí. Pero eso sí dijo, eso se equivocó, porque la circunscripción... No, metió la pata hasta las cejas. Se equivocó, no, porque dijo, claro. ¿Alguna más? Tendría tantas cosas que decir que me va a ser difícil sistematizar y sobre todo ser breve. En principio, a modo de prólogo, diría que en el análisis político estoy radicalmente en desacuerdo contigo. Por otra parte, las coincidencias biográficas conmigo son notables. Incluso has descrito algún fenómeno casi con palabras que he empleado yo a lo largo de mi vida. Concretamente uno muy concreto, que es el de la pérdida de sociabilidad por la inflación de oferta cultural, por ejemplo. Yo trabajaba en un hospital en los años 70, nos reuníamos todas las mañanas a las 8 de la mañana, teníamos una sesión clínica, más o menos larga, y después de la sesión clínica tomábamos un café juntos, que lo preparábamos en el departamento, y hablábamos de lo que todos habíamos visto en la televisión la víspera. Eso nos permitía una gran comunicabilidad. Aquello se fue perdiendo ya con la aparición de televisiones independientes, etc. Es un fenómeno real, el de la inflación de actividades culturales que ha roto esa sociabilidad. Recuerdo de estudiante en Valladolid, yo participé en un grupo de teatro, había una actividad teatral tremenda. Cada vez que había una representación teatral, nos reuníamos todos los rojos, todos los antifranquistas de la universidad, y era un momento de comunicación, de colaboración, de que algunas veces había manifestaciones. Recuerdo un concierto de Paco Ibáñez, donde la policía sabía que estábamos todos allí, cuando salimos inmediatamente arremetió contra el público que salía del Teatro Carrió. Biográficamente, por ejemplo, coincido con otra cosa. Siempre he defendido yo que el compromiso político es una cuestión ética, no es otra cosa. Lo has definido muy bien, además como kantiana. Yo fui coordinador de Izquierda Unida en el País Vasco. Fui coordinador durante 2 años. Entré con Gerardo Iglesias, al que le tengo un gran cariño, y salí con Anglita. Tengo un fatal concepto de Anglita. No lo puedo explicar en toda su extensión. Salí de Izquierda Unida, dimití de coordinador de Izquierda Unida. No dimití públicamente porque no quería perjudicar a Izquierda Unida en el País Vasco, que estábamos en unas circunstancias muy difíciles como ha estado siempre.
Lo hice porque Julio Anguita, no contra mi opinión, sino contra un proceso de discusión que estábamos llevando dentro de Izquierda Unida, propuso públicamente un proyecto de reconocimiento político de la ETA. Fue la primera propuesta que ha habido de integración política de la ETA si había pues, un rechazo a las armas, etc. Es una cosa que estábamos discutiendo en Izquierda Unida. Yo además había entrado en Izquierda Unida, fui coordinador general por cooptación, porque había tendencias dentro de Izquierda Unida del País Vasco próximas a Herri Batasuna. Yo tenía una historia militante, fui militante del Frente de Liberación Popular, del Partido Comunista Español Internacional, fui detenido, fui condenado a año y medio de prisión y se me conocía como, era profesor universitario, se me conocía como un hombre de izquierda dentro del ambiente. Y desde Izquierda Unida me llamaron y me dijeron, tenemos un problema muy grande, hay una gran tendencia nacionalista dentro del Partido Comunista, queremos que vengas para que intentes mediar e intentes controlar, evidentemente, esta tendencia, esta creencia nacionalista pro Herri Batasuna que existe en la organización. Aquello se lo cargó Anguita, evidentemente, con aquel proyecto de integración política de la ETA. La cuestión política es algo muy concreto. Tan concreto que, por ejemplo, el análisis que has hecho de la Revolución de Octubre, a mí me costó mucho dejar de ser comunista. Dejé de comunista tras la caída del muro, y realmente si dejé de ser comunista es porque no teníamos una referencia internacional. Había dos bloques, la Unión Soviética y Estados Unidos, y indudablemente el mundo se decidía desde uno u otro bloque. Mientras si hubiese seguido existiendo la Unión Soviética, siendo muy discrepante con aquel totalitarismo que en efecto existía en la Unión Soviética, yo hubiera continuado siendo comunista. Me costó mucho también dejar de ser marxista, pero creo que no hay que ser, o sea, no es absurdo tener una filosofía concreta, se pueden obtener desde una actitud más pragmática e integradora, concepciones desde filosofías múltiples y muy distintas, y políticamente tanto desde la derecha como desde la izquierda. No soy un sectario antiderechas, por eso esa polarización que actualmente se ha llevado en España de enfrentamiento entre derecha e izquierda es absolutamente nefasta y realmente lo que impide es el arraigo de un comportamiento democrático. Pero hay alternativas y medidas políticas muy concretas y definitorias. Yo confiaba en este hombre, Maillo, me parece que se llama Maillo, que llevaba la Secretaría General de coordinador de Izquierda Unida, no sé si Secretaría General del partido. Confiaba en una cosa elemental, porque tengo mucha confianza en los lingüistas. Y Maillo es lingüista y dije, tendrá la inteligencia suficiente. Es de filología clásica, pero no es lingüista. Es de filología clásica, pero no es lingüista. Y más en los filólogos clásicos que los lingüistas propiamente dicho. Y luego tendrá unos criterios realmente para ser de una imparcialidad elemental. Pero vamos, que Izquierda Unida, ese dentro de Podemos, es una cosa absolutamente trágica. Podemos es un partido, es una organización totalitaria, es una organización fascista. Sumar, yo la califico como totalitaria, porque el fascismo histórico es algo muy específico y muy distinto al totalitarismo como tendencia general. Sumar tiene tendencias totalitarias. Pedro Sánchez es un personaje absolutamente demencial, es un psicópata que está llevando la democracia, que está cargándose realmente la democracia y las instituciones democráticas en España. Porque no tenemos que olvidar que son instituciones democráticas. Yo soy republicano, soy absolutamente contrario al sistema autonómico, pero la Constitución española es una Constitución democrática que nos sirve y de la que tenemos que partir para establecer o para poder avanzar hacia logros más profundos a través de una renovación o una revisión de la Constitución y a través de todas las oportunidades que la democracia nos da. Pedro Sánchez se está cargando realmente las instituciones democráticas hasta extremos increíbles. Ante esos hechos tan concretos y con significaciones tan concretas, hay que tomar posiciones políticas correctas. Es decir, participar de la política del gobierno de Pedro Sánchez es absolutamente nefasto y
demencial para el futuro de la nación. Hay que asumir la nación, hay que asumir el Estado-nación, hay que dejarse de chorradas, de plurinacionalidades, de comunidades autónomas, de identidades, que son conceptos de extrema derecha. Es decir, la izquierda, o lo que se llama izquierda de Podemos, que nosotros llamamos izquierda identitaria, asume conceptos de extrema derecha, como es la identidad y el sometimiento del individuo a la identidad del lugar donde ha nacido. ¿Tenía alguna pregunta así concreta? ¿Quieres responder? Sí, bueno, vamos, son muchas cosas, ¿no? A ver, yo, con lo primero es, o sea, yo, bueno, además yo lo he dicho muchas veces, yo soy muy heterodoxo en ese sentido, yo no soy marxista. Yo soy marxista, soy hegeliano, soy kantiano, soy aristotélico, soy tomista. O sea, es decir, a mí me interesan muchos filósofos que han aportado muchas visiones, y lo que, digamos, sí me interesa es en la política la herramienta que supone el planteamiento de la organización de los trabajadores y las trabajadoras para superar el capitalismo. La definición, a mi juicio, más precisa de Marx, que no es la destrucción del capitalismo, sino la superación del capitalismo. Y por tanto yo creo que cualquier persona que... Ser comunista es otra cosa para mí. Para mí ser comunista tiene que ver con una voluntad de organización política que va más allá. O ser bolchevique, si se prefiere. Yo no he hecho ningún análisis de la Revolución Rusa, simplemente he hecho una analogía que puede ser un error, y yo comprendo que es muy de trazo grueso, sin lugar a dudas. Sí, claro que me identifico con la Revolución Rusa. Yo creo que la Revolución Rusa es el momento más trascendente de los últimos 300 años en la humanidad. Creo que supone un cambio radical, ¿no? Ahora bien, creo que cuando... Yo no seré yo quien defienda a Pedro Sánchez, sinceramente, pero creo que se incurre en el planteamiento de una petición de principio, en términos lógicos. Que la petición de principio es supongo que si no la conocéis, esto es Aristóteles, es lógica, es cuando das por hecho algo, o sea, tienes una propuesta dando por hecha algo que es falso. Y la petición de principio es que había instituciones democráticas. O sea, es decir, para mí decir que Pedro Sánchez está destruyendo las instituciones democráticas es una petición de principio, en tanto en cuanto no existen tales instituciones democráticas. No está destruyendo absolutamente nada. Eso para mí es una petición de principio. Claro, por eso es lo que estoy diciendo. Entonces, como yo no puedo aceptar esa situación, y desde luego no creo para nada y en absoluto, y de verdad no quiero yo defender a Pedro Sánchez bajo ningún concepto, y además yo he votado siempre no estar en el gobierno, creo que fue un error. Hoy defendería salirnos, o sea, que es público y notorio que lo he dicho, o sea, que no voy a defender yo precisamente a Pedro Sánchez, pero vamos, me parece infinitamente mejor presidente que Felipe González Márquez. Infinitamente mejor presidente que Felipe González Márquez. O que Aznar, vamos, no sé, quiero decir, que me parecen dos señores que son el eje del mal. No, termina. No, ya está. No, había muchas buenas cosas, pero... Nada, para dejar esto en, digamos, claro, para darle una pincelada, como has dicho antes, digamos, que ilusione, ¿no? Positiva. ¿Qué nos dirías para devolvernos la ilusión? Que leáis el libro. No sé. Ir a peregrinación a Lourdes, por lo menos. O sea, si tuvieses que decirnos palabras de ánimo, o sea, ¿tú cómo ves la situación? ¿Cómo ves que podemos, digamos, proceder? ¿No? O sea, ¿cuál es la hoja de ruta? Hostia, no sé, me parece un poco complicada la sí, claro que sí. Yo lo que creo es optimismo. El optimismo tiene que caber porque, es decir, las razones por las cuales las razones por las cuales los esclavos de Espartaco se levantaron, las razones por las cuales la burguesía francesa junto con el campesinado francés se levantó, la razón por las cuales se levantaron los mineros en octubre del 34, la razón por la cual se levantaron la gente en Rusia, en Petrogrado, o sea, esas razones siguen existiendo. Es decir, esto es lo que sí que... entonces, mientras existan esas razones, mientras exista la explotación del hombre por el hombre, tiene que haber una forma de organizarse en contra de esa explotación. Yo
creo que lo más acertado que puede decirse hoy en día es que la extracción de plusvalía sigue existiendo. Y que la extracción de plusvalía es la base fundamental sobre la cual se articula el poder. Es decir, los del poder quieren seguir teniendo el poder para seguir extrayéndonosla y además quieren mandar en nuestras vidas y entonces siempre hay una tensión para ver hasta qué punto nos dejan ir un poquito más allá. Y ahora estamos como en los años 30 de Italia, cuando decía antes lo del ladrón de bicicletas. O sea, es decir, como algunos de los chavales que yo veo que van con el globo para arriba y para abajo en Madrid, que a mí me imagino que en Valladolid será lo mismo, le roben la bici, se ha quedado, o sea, es como el padre de la película del ladrón de bicicletas. O sea, es la misma situación. Es que la única diferencia es que han pasado 80 años, ¿no? entre la película y ahora, ¿no? Es decir, la explotación sigue existiendo. Y bueno, pues quizá nos hemos equivocado mucho, pero lo bueno que tiene la historia es que se repite. Yo creo que o sea, lo bueno que tiene la historia es que si la analizas ves que tienes que cambiar alguna cosa para ir a mejor, ¿no? Y algo que también es muy importante. Hostia, yo creo que si queremos, para ser optimistas, hay que perder el miedo. Hay que hablar menos sobre la nada, hay que hablar más de forma más clara y contundente, hay que ser más serios, hay que ser más solventes, perder menos el tiempo en chorradas y en elementos que son menores, ¿no? Y desde luego, yo creo que a mí me preocupa enormemente, por hablar de lo de Antonio Maillo, o sea, a mí me preocupa completamente que hayamos hecho una convocatoria por la democracia. Me preocupa mucho porque otra vez incurrimos en una petición del principio. Estamos dando por hecho que hay tal cosa. Bueno, es que es mucho decir, que aquí hay democracia. Esto es mucho decir. Yo creo que hay que, más que nunca, hablar claro y perder el miedo. A mí no me da miedo Vox. Y a mí no me da miedo lo que ahora llaman el fascismo. O sea, que el fascismo, como decía muy adecuadamente, eso hay que ver qué es el fascismo, porque ahora todo es fascismo. Es que a mí lo que me preocupa es que el otro día yo estaba en la fiesta del barrio del Pilar, que es un barrio obrero de Madrid, y me puse a hablar con los chavales que iban a la caseta de Vox, chavales de 18 y 19 años, o sea, chavales, y chavalas, que de hecho es como todavía más complejo, ¿no? Y me dijeron, y les dije, ¿por qué estáis aquí? Y me dijeron, porque son los únicos que están contra el sistema, bro. Pues si los ven como los únicos que están contra el sistema es porque nosotros estamos haciendo algo mal. Es porque a nosotros nos ven como sistema. Y desde luego la solución no es decir que viene el coco. Porque que viene el coco, eso nunca ha funcionado. Es una vez aprender de la historia, ¿no? Y es volver a propuestas que son nuestro ADN. Porque la gente, en mi opinión, la clase trabajadora, los trabajadores y las trabajadoras, siguen absolutamente reventados, siguen absolutamente desconcertados y descreídos del sistema actual. Lo que pasa es que, claro, si tú eres gobierno y en un sistema que está desacreditado, es muy difícil que... Y con esto no estoy diciendo yo que no haya que gobernar nunca, que yo no soy de esos tampoco. A mí eso me parece una cosa izquierdista, un planteamiento ridículo, un planteamiento a priorístico. Yo lo que digo es que hay que hacerlo por algo y para algo. Porque yo, que he sido dirección, como decía David antes, me ha tocado estos últimos años ser dirección en primera línea, tanto en ámbitos estatales como en ámbitos regionales, no he asistido a un solo debate de para qué hemos entrado en el gobierno. He asistido a algún debate de qué vamos a hacer, pero es que ya estábamos dentro. Es que esto no puede ser. Primero hay que ver para qué entramos, qué queremos hacer, hasta dónde llegamos, hasta dónde no. Vamos, en mi opinión, esto igual es muy cuadriculado lo que planteo. Y creo que aquí hay un problema de fondo, que es que de tanto ser tácticos nos hemos convertido en táctica y que no tenemos ya hace mucho tiempo estrategias. Solo tenemos táctica, la táctica de sobrevivir. Estos los chavales que estaban en el barrio del Pilar lo notan, aunque sea instintivamente. No es algo elaborado, pero lo notan y nos dan la espalda, claro. Así que yo no quiero ser pesimista, O sea, yo creo que, vuelvo a lo de Lenin, es que enero del 17, yo ya no veré la revolución. Enero. El mes siguiente estaba cogiendo el Small y en noviembre ya habían tomado el Palacio de Invierno y ya estaban instaurando, estaban disolviendo eso de la Duma y eso que eso no valía y que lo que había que hacer era el gobierno de los soviets, ¿no? O sea que, joder, si Lenin se equivocó en enero, no nos vamos a equivocar nosotros.